buenas noches, queridos amigos de nuestra página digital de noticias Cusco Post. El día de hoy les traemos una nueva entrevista con uno de nuestros congresistas electos por Cusco. Se trata del abogado Luis Ángel Aragón Carreño de la bancada de Acción Popular, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches, Abogado. Catherine, saludar a todo el programa, a todos los seguidores de esta página digital, un fuerte abrazo para todos los hermanos del Cusco. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, primero empezaremos tratando un poquito lo que es la coyuntura nacional. El día de ayer, Acción Popular ha presentado una lista para liderar la mesa directiva del Congreso. Por lo visto, pareciera que esta lista es ahorita la que tiene mayor respaldo. ¿Qué opina usted sobre esta situación actual de la política del Perú? Bueno, en realidad estamos en una coyuntura complicada por el tema de la emergencia sanitaria, por el tema de la reactivación económica, reactivación del turismo. Entonces, cualquier decisión que tenga que tomar el Poder Legislativo, el Congreso de la República, dentro de sus competencias, asimismo el Poder Ejecutivo, va a ser trascendental e importante. Hemos visto que existe mucha polarización, hermanos, en esta segunda vuelta electoral, ha sido palpable también en la primera vuelta. Entonces, creo que es momento de concertar, es momento de conversar, es momento de dialogar. Eso es importante porque finalmente los resultados ya pasaron, ya tenemos un presidente proclamado, elegido, un Congreso también. Entonces, ahora tiene que iniciarse una nueva etapa. Estamos en el año del Bicentenario, un año fundamental, un año importante, creo que un año donde tenemos que estar más hermanados. Y bueno, efectivamente, Acción Popular en coalición con otros partidos políticos, con otras bancadas, anoche inscribió una candidatura para la presidencia de la mesa directiva, encabezada por la colega y correligionaria Mari Carmen Alba. Bueno, tiene opción para ganar. Vamos a competir el día de mañana, lunes, que es el lunes 26, la fecha de elección de la mesa directiva. Y bueno, si tenemos que consensuar con otras fuerzas políticas, de eso se trata. Es muy importante la participación de todas. Entiendo que hay 3 listas, son 3 listas las que se han inscrito finalmente, porque el día de hoy también venció el plazo a las 8 de la mañana y de 7 a 8 podía presentarse. Se presentó una tercera lista y bueno, estamos en competencia. Claro, y justamente hablando de concertar, ¿no? Esta lista de Perú Libre que también lleva a la segunda vicepresidencia a una cusqueña, la congresista Ruth Luque, pero lamentablemente, pues, sumando, haciendo matemáticas, esta lista pues no llega a una mayoría. Y bueno, Renovación Popular va a tener que apoyar a una de las dos bancadas, ¿no? Entonces, es muy posible que Acción Popular esté liderando este siguiente congreso. ¿Ustedes están dispuestos a consensuar? Porque dentro de vuestro partido también hay diferentes posiciones. ¿Cuál es el discurso que es más, que está más presente en Acción Popular, en los fueros internos? Bueno, nosotros como congresistas del partido y de la bancada somos conscientes del rol que tenemos en el Parlamento, ¿no? Ese rol que está en función a hacer una oposición constructiva. Tenemos que apoyar en todas las cosas que tengamos que apoyar al presidente Castillo, al gobierno de turno, lo vamos a hacer con el mayor de los gustos porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, durante el mes de agosto, seguramente que el presidente del Consejo de Ministros con todo el gabinete solicitarán la cuestión de confianza en el Cusco. Si lo que pensamos se traduce en realidad, obviamente se le tendrá que otorgar el voto de confianza porque van a venir a exponer la política general de gobierno, del gobierno del nuevo presidente, la política general de gobierno que nos ofrece a todos los peruanos. Bueno, si en algún momento nos piden, por ejemplo, digo, que se le otorgue facultades legislativas para que puedan legislar como Poder Ejecutivo, también se les otorgará. Hay muchas formas de coadyuvar y de colaborar con el Poder Ejecutivo. No queremos ser una bancada obstruccionista de ninguna manera. En todo lo que tengamos que apoyar al presidente Castillo lo vamos a hacer y que existan las mejores relaciones. Esa va a ser la consigna, las mejores relaciones de la mesa directiva, ¿no?, de Acción Popular con el gobierno, con Perú Libre, con otras fuerzas políticas
Eso es lo más importante, eso es lo que queremos, y así seguro vamos a gobernar de la mano. No debemos descuidar también que tenemos que tener una agenda por el Cusco. Nos tenemos que reunir y seguro nos vamos a reunir en los próximos días con los congresistas del Cusco de los otros partidos políticos e impulsar esos proyectos regionales que están un tanto atrasados, ¿no? Y lamentablemente por temas de corrupción, probablemente del Poder Ejecutivo, pero temas que perjudican, pues, tener un aeropuerto de Chinchero, un hospital Antonio Lorena. En esa tarea estamos y pierda el cuidado, Caterín, de que Acción Popular siempre va a colaborar y coadyuvar con el gobierno, no con el Ejecutivo, pero también cumplir ese rol fiscalizador que tenemos. Claro, justamente hablando del apoyo al actual gobierno, ¿no? Johnny Lescano siempre ha tenido en su discurso de campaña cambiar la constitución y es pues la promesa del gobierno que ahora ya está en el poder. ¿Ustedes van a apoyar esta propuesta de darse el caso? Pero no a través de una asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente no está, digamos, en este momento regulada en la Constitución Política de 1993. Nosotros creemos que tiene que haber una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, y es lo que dijo Johnny Lescano y lo dijo en campaña. Pero ¿a través de qué órgano? El Congreso de la República puede modificar la Constitución Política del Estado y necesita modificaciones, necesita de reformas parciales respecto al título tercero, al modelo económico, al título cuarto, a través de la estructura del Estado. Acción Popular no apoya a la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿para qué hemos elegido este último Congreso? Hemos originado tanto gasto al Estado. Mejor no hubiéramos elegido, ¿no? Para que luego venga una asamblea constituyente, no. Eso también tenemos que ser claros y concisos. Y en ese aspecto me parece que los técnicos del gobierno tienen que prepararse de mejor manera porque no están muy bien informados al respecto. Nosotros respetamos las decisiones del pueblo, respetamos las decisiones de lo que quiere, pero no significa que tampoco estemos sometidos completamente a él. Al pueblo se le tiene que orientar, al pueblo se le tiene que educar, al pueblo se le tiene que enseñar, con el pueblo se tiene que consensuar. No significa si el pueblo me dice una cosa equivocada, errada, voy a hacer caso en todo. No es así. Justamente ahí está la tarea pedagógica que tienen que tener los políticos, que tenemos que tener los congresistas, obviamente, y consensuar con las organizaciones gremiales, sindicales, etc. ¿Queremos cambios en la Constitución? Sí queremos cambios en la Constitución. Cambios importantes respecto al modelo económico, a la estructura del Estado, pero a través del propio Congreso de la República. Ya, ¿en qué puntos exactos son ustedes los que quieren, los puntos que quisieran cambiar en la Constitución o que plantean? Por ejemplo, el artículo 62, el último párrafo del artículo 62, cuando se nos habla de los contratos ley. Los contratos ley a la fecha, según establece la Constitución Política del Estado. Disculpe, no congresista, su audio ha bajado bastante. Parece que ha tapado el micro. Ya, a ver, un segundito. Ya, ahora sí. Ahora sí. Otra vez. Por ejemplo, mi querida Catherine, el artículo 62, el último párrafo del artículo 62, tiene que ser derogado. ¿Por qué? Porque nos habla de los contratos ley. Los contratos ley que no pueden ser modificados legislativamente y son contratos que solo puede firmar el Poder Ejecutivo. En este párrafo se han amparado mucho de los contratos de gobierno a gobierno. Esos contratos de gobierno a gobierno que ha originado corrupción y que lamentablemente, por ejemplo, hemos visto que no están funcionando como queremos, en este caso, en la construcción del Hospital Antonio Lorena, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese artículo 62 creo que tiene que ser derogado, porque el Congreso de la República sí tiene que participar, sí tiene que intervenir, sí tiene que fiscalizar y supervisar estos contratos ley, a la fecha son contratos ley de Estado a Estado, que solamente es una tarea del Poder Ejecutivo, lamentablemente. Eso tiene que modificarse, por ejemplo. Justamente hablando, llegando al tema del Hospital Antonio Lorena, en una conversación anterior que tuvimos con el congresista Guido Bellido, él dijo, bueno, si no se logra nada, si no hay nuevos postores para construir el hospital, el gobierno lo va a asumir y lo ejecuta. ¿Y usted está de acuerdo en esta posición? ¿Es posible? ¿Es viable? Bueno, lo que nosotros queremos básicamente es tener un hospital Antonio Lorena ya en ejecución. Los problemas en construcción, concluido, los problemas están en función a que ese contrato ha establecido una serie de cláusulas y cláusulas
que lamentablemente son demasiado lesivas para los intereses del país, para los intereses de la población, de nuestro gobierno. Entonces, primero hay dos cosas que hacer. Primero, no significa borrón y cuenta nueva, sino tiene que formarse, constituirse una comisión investigadora para que sancione, obviamente, a los responsables, una comisión investigadora del más alto nivel que pueda formular, ¿no es cierto?, el derecho de antejuicio político y la acusación constitucional, de acuerdo a lo que establece los artículos 99 y 100 de la Carta Magna, contra los funcionarios de más alto cargo, ministros, exministros, inclusive responsabilidades constitucionales del expresidente, de repente de ser el caso del señor Sagasti o todavía del señor Vizcarra, etcétera. Uno. Y dos, eso respecto a la fiscalización. Y dos, respecto del tema legislativo, obviamente si hay la necesidad de resolver este contrato y dejarse sin efecto este contrato entre el gobierno peruano y el gobierno francés, entonces me parece que también eso podría ser viable, ¿no? Porque sobre todo está el interés público, ¿no? Si las condiciones naturales del contrato obviamente implican que ya vamos a estar en problemas de arbitraje, juicios futuros, etcétera, lo mejor es resolver el contrato, dejar sin efecto, ¿no es cierto?, que se paguen las indemnizaciones respectivas y obviamente que se convoque a una nueva licitación y que pueda estar presente ahí el gobierno peruano, ¿no? Entonces, tenemos que dar viabilidad porque vemos que es un proyecto que está trabado, lamentablemente trabado, y mucho tiene que ver con responsabilidades, como digo, de los más altos funcionarios del gobierno peruano. Y entonces, ¿qué rol estaría jugando el gobernador regional Jean-Paul Benavente? Él también ha sido gestor de este contrato gobierno a gobierno. Bueno, obviamente hay un convenio marco que se ha suscrito, ¿no?, entre el gobierno regional y el Estado peruano, el Poder Ejecutivo, respecto de la ejecución. Entonces, obviamente existen también responsabilidades del gobierno regional, ¿no? Eso tenemos que investigar. Por eso digo, primero, que se forme una comisión investigadora, porque no puede haber, repito, borrón y cuenta nueva. ¿Lo puede hacer el Congreso de la República? Sí, lo puede hacer el Parlamento Nacional, ¿no es cierto? Pero al margen de que esa comisión siga investigando, trabajando, ¿no? Entonces, si hay la necesidad de resolver el contrato, ¿no? Entonces resolvamos ese contrato. Está en manos del Poder Ejecutivo, del presidente de la República hacer eso, ¿no? Y obviamente las sanciones del caso, se convoque una nueva licitación y ahí intervenga de manera más directa, mejor manera, el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, ¿quiere decir usted que sí hay viabilidad para lo que Guido Bellido dijo, que el contrato bueno, el habría una Estado viabilidad. a cargo? Sí habría una viabilidad de ser el caso si se toman las medidas oportunamente, ¿no? En ese tema coincidimos, pero que también haya sanción a los responsables. Como digo, a través de una comisión investigadora, así como se ha constituido una comisión investigadora por el tema del COVID, por el tema de la reconstrucción del norte, de la misma manera aquí. Pero, ¿de quién va a depender? Del análisis que tengan que hacer los técnicos del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, ¿no?, los nuevos ministros, el nuevo Consejo de Ministros, etcétera, que se nos haga una exposición pública, porque lamentablemente muy poca información se ha brindado sobre este contrato de gobierno a gobierno de Francia y Perú. Entonces, esas decisiones tendrán que ser tomadas al más alto nivel del Poder Ejecutivo, y si los técnicos establecen que ya no conviene seguir porque existe mucho dispendio de dinero, ¿no?, y los plazos no se han cumplido, penalizaciones, arbitrajes, juicios y demás, entonces lo mejor es resolver este contrato, porque acá lamentablemente se están enriqueciendo probablemente, presumiblemente, muchos altos funcionarios, ¿no? Y también la Contraloría General de la República tiene que hacer su rol, ese ejercicio de control concurrente. Felizmente, hace unos pocos días, mediante una ley, se le ha devuelto las facultades sancionadoras a la Contraloría General de la República, cosa que se le quitó un debido momento, ¿no? Y eso estuvo muy mal. Se le ha repuesto dichas facultades y ahora también tiene la facultad de ser el caso el señor Nelson Shah. Yo conversé con el señor Nelson Shah hace unos 10 días aproximadamente sobre este tema justo del Hospital Antonio Lorena y se comprometió a hacer todas las indagaciones del caso y a brindarnos la información y los resultados de ese control concurrente. Y ahora lo puede hacer porque la ley ha sido publicada en el peruano hace pocos días. ¿Ustedes como congresistas ya han tenido alguna reunión para hablar del tema o todavía no se han reunido, no se han juntado? Los congresistas por el Del Cusco. Cusco, sí. No, todavía no, nos hemos reunido personalmente. Yo en algún momento conversé con el congresista Bellido, con la congresista Luque, aquí,
pero tenemos que tener, y eso es importante, una reunión los 5 congresistas. Me parece que los 5 tenemos que reunirnos, autoconvocarnos y hablar directamente. Bueno, dentro de la mesa directiva o la propuesta para presidir la mesa directiva también está Alianza por el Progreso, quiere decir que también estarían consensuando con el doctor Alejandro Soto, ¿no? Y él es un abanderado de la fiscalización en Cusco, entonces, ¿están seguros que van a lograr cumplir esta meta del Hospital Antonio Lorena? ¿En cuánto tiempo? Bueno, sí estamos en alianza para la mesa directiva, con Alianza para el Progreso, está Acción Popular, Avanza País, Podemos Perú, ¿no? Y bueno, hemos presentado esta lista. Y bueno, creo que el tema de la fiscalización es una tarea de todos, ¿no? Es una tarea de todo congresista, es una tarea de todo parlamentario, y nosotros haremos las investigaciones, las indagaciones, de ser el caso, y tenemos que impulsar pues el tema del Hospital Antonio Lorena. Si me pides plazos, de términos, bueno, no te puedo dar un plazo exacto, pero tiene que ser, obviamente, nosotros cuánto quisiéramos que fuese dentro de la gestión del gobernador actual, de Jean Paul Benavente, en este año y medio que queda. Ese sería el objetivo. Pero si no se puede, tenemos que seguir acelerando y que sea el nuevo gobernador el que finalmente tome decisiones en función a lo que mande también el Poder Ejecutivo. Pierda el cuidado que nosotros vamos a estar exigiendo, acelerando esto, pero no en función a solamente a sanciones. Lo que el pueblo quiere es resultados, quiere ya su hospital, ¿no? Lorena, el hospital de contingencia ya colapsó prácticamente, está en un pésimo estado, y ahora pues necesitamos el Lorena, ¿no? Doctor, otro tema importante, justamente ayer también hubo un conflicto en el corredor minero sur, eh, gases lacrimógenos, campesinos nuevamente que estaban tomando las vías. ¿Cuál va a ser su intervención inmediata para de una vez cesar? Porque ahora están pidiendo que el actual gobierno se pronuncie sobre la minería, sobre la actividad minera acá en Cusco. Bueno, nosotros en campaña dijimos que necesitamos una nueva ley general de minería. La ley general de minería actual es una ley antigua, todavía del año 1991, 1992. Necesitamos una nueva ley general de minería. ¿Y en razón de qué? Mucha gente puede decir, pero la ley no soluciona los problemas, ¿no? Los conflictos medioambientales o entre la minería formal, informal, el gobierno, no. Pero ayuda, por supuesto que sí, ayuda a tener un marco jurídico mucho más moderno y estable. Por ejemplo, dentro de esa nueva ley general de minería, lo que nosotros proponemos, y lo vamos a plantear como un proyecto de iniciativa legislativa, es que las concesiones mineras no estén sujetos a plazos indeterminados. No podemos hablar de concesiones mineras a plazo indeterminado, que no tiene una fecha de conclusión, ¿no? Esto perjudica mucho el Estado y favorece en gran medida al inversionista. Acción Popular no está en contra de la inversión minera, está a favor de la inversión minera, pero con responsabilidad social. Entonces, tener a la fecha contratos de concesión minera a plazo indeterminado implica muchas ventajas para el inversionista. No, eso, uno. Dos, tenemos que fijar en la ley que se cree un fondo de compensación económica y social por el daño medioambiental sufrido por las comunidades campesinas, ¿no? Y nativas, ¿no? De influencia minera. Muchas veces existe un daño ecológico, un daño ambiental, pero no hay un fondo de compensación. Lamentablemente no establece la ley de minería. Eso creemos que está muy mal y debe establecerse. Tres, que la consulta previa sea, pues, tenga el carácter de vinculante, obligatorio. No tiene carácter vinculante obligatorio a la fecha. O sea, estamos incumpliendo tratados internacionales que ha firmado el Estado peruano, como cual, por ejemplo, el convenio número 169 de la OIT. Es un tratado internacional suscrito por el Estado peruano. ¿No? Estamos incumpliendo. Bueno, entonces que la consulta previa tenga carácter obligatorio y que la consulta previa no se dé al final del procedimiento de concesión minera, como es hasta la fecha que lo establece la ley, sino que se pueda dar desde un inicio, en un inicio, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, todo esto debe contener la nueva Ley General de Minería, ¿no es cierto? Y eso presentar a través de un proyecto de iniciativa legislativa. Entonces, nuestra intervención en los problemas que tengan que ver con el corredor minero del sur va a ser inmediato. Yo estaré en los próximos días en la ciudad del Cusco
pasando estos temas de mensaje presidencial, la primera o segunda semana más tardar, porque hay un tema de conformación de comisiones ordinarias del Congreso, y obviamente tengo un viaje pendiente a la provincia de Chumbivilcas. Estaremos ahí, porque hemos estado conversando con varios alcaldes de otras provincias, pero tenemos un compromiso con Chumbivilcas y sus distritos, y ahí estaremos. Congresista, una consulta. Este año o durante este gobierno interino se han aprobado un montón de leyes por insistencia. Y bueno, en campaña, el candidato Pedro Castillo, cuando era candidato, hablaba de desestimar hasta el Tribunal Constitucional justamente porque llegaban las leyes ahí y nuevamente se anulaban. Entonces, ahora que ya no va a tener un Congreso que no obstruccionista, porque ampliamente vemos, a pesar que ustedes van a hacer oposición, pero dicen que van a ser viables las propuestas. ¿Qué va a significar esto? Que más leyes se van a aprobar, ya no tal vez por insistencia, pero sí va a ser una fábrica de legislatura el Congreso ahora, o qué va a suceder? Bueno, lo importante es tener leyes, por supuesto, pero no necesariamente es mejor congresista el que da más leyes o mejor Congreso el que produce más leyes en general, sino tenemos que tener leyes de calidad, ¿no? Pero se han aprobado leyes por insistencia porque no ha habido pues esa coordinación, creo, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Lamentablemente ha faltado una voluntad política mayor del Congreso que está, bueno, que ya terminó sus funciones. No es la mejor señal aprobar leyes por insistencia. Yo creo que tiene que haber un diálogo permanente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y lamentablemente muchas leyes han sido observadas mediante acciones de inconstitucionalidad que se han presentado y el Tribunal Constitucional pues ha declarado fundada esas acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Que se presentan ante el TC y esas leyes han quedado sin efecto. Entonces, tiene que haber coordinación mayor entre el Congreso, el TC, el Poder Ejecutivo. Cada uno tiene sus propias competencias, ¿no es cierto? Pero eso sucede también a veces porque se dan leyes populistas que no tienen un sustento jurídico o muchas leyes que no cuentan con el presupuesto de la República, un presupuesto financiado. No se trata solamente de generar gastos, digamos, al Estado. El congresista no tiene iniciativa de gasto. Entonces, hay que hacer un trabajo técnico muy fino, ¿no? Para que no existan esos problemas de darse leyes por insistencia o lo que es más, ¿no? Leyes que se aprueban, generan expectativa, pero después no tienen un sustento jurídico o presupuestario necesario y por eso que el TC declara fundada esa acción de inconstitucionalidad y obviamente se ha perdido tiempo. Entonces, ahí vamos a pedir que la Comisión de Constitución del Congreso, ¿no es cierto?, coordine permanentemente con el TC y el Ejecutivo. ¿Usted sabe quién más o menos va a presidir esta comisión? Bueno, no, todavía no, porque la distribución de comisiones se hará pasando el 28 de julio, la primera semana de agosto. De acuerdo al reglamento, 7 comisiones ordinarias deberá presidir Perú Libre, 5 comisiones ordinarias Fuerza Popular, 3 Acción Popular, 3 Alianza para el Progreso, y así pues de acuerdo al número de integrantes, ¿no? Somos Pero Perú dentro una. de Acción Popular no hay un nombre, o dentro de vuestra alianza con multipartidaria hay algún nombre esboceados, algo así. No todavía, no, pero lo que vamos a hacer es que los integrantes de la bancada de Acción Popular integren las comisiones, y eso ya hemos acordado, de acuerdo a la especialidad que pueda tener uno de los congresistas, ¿no? Obviamente que no existe esa limitante en el reglamento, pero creemos que es lo mejor. Si uno es especialista, es un economista y ya tiene trayectoria dentro de la bancada, que integre pues la Comisión de Economía o que presida de ser el caso, y así sucesivamente, ¿no? Claro, importante lo que usted está diciendo, porque generalmente han tildado las propuestas de Pedro Castillo como populistas y ahora que las va a querer convertir en ley, pues tiene que haber alguien que las regule, que vea su viabilidad o no, y ese rol lo va a cumplir Acción Popular. ¿Usted está diciendo eso? Sí, obviamente ha habido propuestas populistas, tanto de Perú Libre, también de Fuerza Popular, ¿no? Muchas, pero todas estas propuestas y todo proyecto de ley tiene pues una estructura, ¿no? Tiene que tener un sustento técnico, un proyecto de ley, un sustento jurídico, un sustento financiero, ¿no? Un análisis de mercado. Entonces, eso ya depende obviamente de cada congresista y su despacho de asesores. Pero lo que queremos es viabilizar las reformas que tengan que darse. Esperemos un mensaje
a la nación importante, ¿no es cierto?, con algunos cambios estructurales de ser el caso, viables, y estaremos pues expuestos a este mensaje que nos dice el presidente Castillo el 28 también, ¿no? Además, en vuestra alianza también está Avanza País. Eso quiere decir que tal vez Hernando de Soto esté en constante asesoramiento para esto. En realidad es una alianza para la mesa directiva, Mm. ¿no? No es para un tema digamos, de gobierno, cogobierno, porque el gobierno es Perú Libre y sus aliados, ¿no? Esta es una alianza para la mesa directiva, legislativa, no con un tema o naturaleza que tenga que ver el Poder Ejecutivo, porque no somos Poder Ejecutivo, ¿no? Pero si tenemos que coadyuvar dentro, yo hablo como acción populista, ¿no? Dentro de la acción popular, tenemos que colaborar y coadyuvar al presidente Castillo, de ser el caso, con algunos técnicos, obviamente eso lo decide el partido, la comisión política, pero ahora es eminentemente legislativa. ¿Por qué? Porque creemos que tiene que haber un contrapeso político. Así como Perú Libre tiene el poder ejecutivo, tenemos que tener un contrapeso, una separación de poderes, y eso, una fuerza de oposición democrática, tampoco obstruccionista, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, mi querida Catherine. Ok, muchísimas gracias entonces por esta entrevista, congresista. Muy importantes los alcances que nos ha dado y bueno, ya estaremos en otra oportunidad también. Le pedimos por favor que no pierda este contacto con el público, con los cusqueños, para que estemos enterados de sus actividades y de todo lo que están haciendo por nuestro Cusco, ustedes los congresistas, y que se reúnan pronto también y lleguen a un Sí, consenso para el bien de la ciudad, de la región, perdón. Bueno, muchísimas gracias, sí. queridos amigos. Ha sido el congresista Luis Ángel Aragón. Eh, Unas últimas Sí, palabras, por favor. quería dar mis últimas palabras. Gracias, Caterín, por la información que estás brindando y por la entrevista también. Venir, bueno, decir a la población del Cusco, nuestros hermanos, que hay que escuchar con cautela, con prudencia el mensaje presidencial del 28 de julio. Hay que apoyar al nuevo gobierno definitivamente en las cosas que tenga que hacer, en las cosas buenas para nuestra región, para nuestro país. No se trata de estar ya con una oposición obstruccionista y mucho menos, pero también no tenemos que dejar de lado el rol fiscalizador que como Congreso debemos tener, ¿no?, hacia el Poder Ejecutivo y los más altos funcionarios. Y también decir a la población del Cusco que estaremos en los próximos días en la región, viajando nuevamente a las provincias y conversando con nuestro pueblo, con las bases, con los alcaldes. Ya lo hicimos. Antes de llegar a Lima hace unos días, hemos estado coordinando tareas con diferentes alcaldes, ¿no? Hemos estado en la provincia de Canchis y los alcaldes distritales y la provincial. Hemos estado con las autoridades de la provincia de Canas, ¿no?, con las autoridades de la provincia de Urubamba, con las autoridades de la provincia de Paruro y de Quispicán, grupos, reuniéndonos a efectos de recoger cuáles son los proyectos de gestión que tienen para su provincia y distritos, y nosotros desde el Congreso poder viabilizar esos proyectos. Muchos tienen saneamiento básico, carretera, salud, educación, y nos hemos comprometido, porque eso está dentro de la función de representación, a hacer la gestión necesaria y a la búsqueda del presupuesto necesario para que esos proyectos en beneficio de la población, del pueblo, se hagan realidad. Ahora en Cusco, en agosto estaremos nuevamente realizando esas visitas, pero también a nuestras bases, nuestras organizaciones gremiales. Muchas gracias, hermanos cusqueños. Un fuerte abrazo para todos ustedes desde Lima. Y bueno, ustedes tienen aquí un representante que trabajará de la mano con la población. Muchas gracias, Catherine. Un fuerte abrazo, feliz domingo y buenos días. Muchísimas gracias, congresista. Bueno, amigos, ha sido Luis Ángel Aragón Carreño, congresista elegido por Cusco de Acción Popular, que prontamente seguramente van a estar pues presidiendo el Congreso. Muy buenas noches, amigos. Ya volvemos en otra oportunidad con una nueva entrevista. Hasta luego.